Buenos días a todos. El video de hoy tiene como fin poder resolver el trabajo práctico que le enviamos con la profesora Sofía Baragliori de Historia, y un tema que vamos a continuar trabajando es el de los mapas. En las clases anteriores estuvimos viendo de qué manera se representaba la Tierra y cómo estas representaciones de la Tierra seguían siempre concepciones o principios eurocéntricos, cómo nos mentía el mapa para hacer que algunos territorios del planeta Tierra parezcan más grandes y se ubiquen en el centro. También vimos que podíamos ponerlo al revés, en teoría, porque no existe el al revés, el arriba y el abajo en el espacio, y que cualquiera de las formas en que lo pongamos estaba bien, dado estas circunstancias. El día de hoy vamos a continuar trabajando con este tema, vamos a profundizar un poco más y nos vamos a centrar principalmente en las formas de representación de la Tierra que existían en la antigüedad, en Europa, en Medio Oriente, y las formas de representación de la Tierra que tenían los pueblos precolombinos o originarios en América. Los primeros mapas de los cuales se tiene registro surgen aproximadamente en el año 2500 a.C. y los podemos encontrar en Egipto, en el Mediterráneo y en la Mesopotamia. Más precisamente, cuando hablamos de Mesopotamia hablamos entre los ríos Éufrates y Tigris, y algunos de los mapas más antiguos de los cuales se tiene registro le pertenecían a la civilización babilónica, ¿sí? Ellos fueron los primeros, o uno de los primeros por lo menos, de los cuales tenemos registros, que lo que hicieron fue representar a la Tierra de manera plana y redonda, ¿sí? Tal vez le haga acordar un poco esto a la que anda dando vuelta últimamente de los terraplanistas, que tienen una concepción de la Tierra un tanto similar. Eh, pero los primeros en plantear que la Tierra era esférica, que tenía una forma circular, fueron los griegos. Los griegos decían que la Tierra debía ser una esfera porque la esfera es una figura perfecta. Por lo tanto, si la Tierra fue creada por los dioses, la Tierra debería de ser una esfera, debería de ser circular. Hoy sabemos que la Tierra no tiene una forma esférica bien definida, perfecta, sino que es más un geoide, que tiene una forma un poco más eh, distinta, más distorsionada que una esfera perfecta. Pero esto de que la Tierra es plana, de que la Tierra es circular, es una discusión que se viene dando ya de la época de los griegos, y que los griegos se aproximaron bastante a la realidad, ya de decir que es esférica. Intentaron también medir el ángulo de la Tierra, intentaron también medir la circunferencia de la Tierra, sus dimensiones verdaderas, y se aproximaron bastante. No fueron muy precisos, pero se aproximaron bastante. Tal vez alguien que destaca mucho en todo este tipo de investigaciones es el señor Ptolomeo, que merece un párrafo aparte. El señor Ptolomeo es de la dinastía de los Ptolomeos, que se inicia con Ptolomeo I, que fue un general al servicio de Alejandro Magno, que una vez muerto empieza a administrar los territorios de Egipto. Bueno, este señor fue una persona muy inteligente, un investigador muy grande, alguien muy interesado en las ciencias, y se dedicó a hacer varios estudios y planteó el modelo geocéntrico. ¿Qué consiste el modelo geocéntrico? ¿Qué es el modelo geocéntrico? Es que la Tierra es el centro del universo y todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en el espacio gira alrededor de la Tierra. Lo que decía Ptolomeo es que la Tierra es el centro y el Sol gira en torno a la Tierra, ¿sí? Hoy sabemos que esto no es así, que la Tierra en realidad es la que gira alrededor del Sol y el Sol está en el medio. Pero bueno, fueron algunas explicaciones que fueron apareciendo en la época y que sirvieron para darle respuestas a cosas que se veían todo el tiempo, como el día y la noche, que nosotros sabemos que la Tierra realiza dos tipos de movimientos: rotación sobre su propio eje, que es lo que nos da el día y la noche, y traslación, que es alrededor del Sol, que es lo que nos da las distintas estaciones del año. En esa época no se sabía, y uno de los primeros en plantearse y hacerse esta pregunta fue el señor Ptolomeo. Una vez que termina la Edad Antigua, comienza la Edad Media, y con las migraciones e invasiones de los pueblos germanos al Imperio Romano, y las guerras que hubo, y los incendios, y las persecuciones religiosas, y todo lo que vino después, mucha de la información de la que se tenía de la época se pierde, principalmente en Europa. Y algo que toma muchísima relevancia va a ser la cuestión, todo lo va a ser una cuestión teocéntrica todo. Todo se va a intentar dar explicación con Dios, ¿sí?
el cristianismo, la tradición judeo-cristiana toma mucha fuerza y todo se intenta dar explicación religiosa a los hechos que se ven en el día a día. Y bueno, sumado a que mucha información se había perdido, hay que empezar un poquito como de cero, ¿no? De todo lo que se sabía. Antiguamente vieron que les dije que podíamos poner un mapa, por ejemplo el mapa de América lo puedo poner de esta forma, o lo puedo poner al revés, y está bien que ponerlo así es una cuestión que responde a la supremacía de los países del norte sobre los países de América del Sur. Bueno, en esta época de la Edad Media lo que se ponía en la parte superior del mapa era, y en la parte central del mapa también, era Jerusalén, porque es una ciudad sagrada tanto para judíos como para cristianos como para musulmanes. Entonces todos ellos lo ponían en la parte superior del mapa y en el centro. Y luego el resto de las cosas. En el final de la Edad Media llegamos al año 1400, 1500 y va a aparecer algo que se conoce con el nombre de Renacimiento, ¿sí? ¿Por qué le dicen Renacimiento? Porque es el renacer de las ciencias. Va a ser para el año 1400, 1500. Tengan en cuenta que para esta época, en 1492, llega Colón al continente americano, algo que él desconocía, él pensó que había llegado a las Indias, por eso que le dice indios, y por eso ese error continúa todavía, que le decimos indios a los pueblos que son anteriores a los españoles, a los europeos. Se da el Renacimiento y se llevan grandes progresos en las ciencias, muchos progresos, muchos conocimientos que estaban perdidos hasta ese momento vuelven a surgir, se inician las investigaciones, reaparece toda la teoría de Ptolomeo, todo lo que él decía. Y también algo que va a pasar, como dijimos, como nombramos a Colón anteriormente, van a iniciarse los viajes, ¿sí? Los viajes de los europeos, la búsqueda de nuevas tierras, la búsqueda de nuevas rutas para llegar a las Indias. Y uno de estos que va a ser un viaje muy importante va a ser el señor Cristóbal Colón, que es un europeo nacido en Génova, que hoy en día sería Italia, ¿sí? Que trabajaba para la corona española y que lo que buscaba y lo que quería hacer era encontrar una nueva ruta hacia las Indias Orientales, porque el pasaje que se tomaba siempre, que era por la ciudad de Constantinopla, aquella vieja y antigua ciudad romana, había sido conquistado por los turcos otomanos, y el peaje, los peajes existían en esa época ya, se había elevado demasiado y no era una cuestión fácil ya pasar por esa zona, así que había que buscar nuevas rutas. Algunos planteaban y habían hecho ya viajes alrededor de África, pero él pensaba que si se adentraba en el océano Atlántico iba a poder llegar más fácilmente a las Indias Orientales, porque él, en su imaginación, la Tierra tenía una circunferencia mucho más pequeña de lo que es en la realidad. Y ahí es donde se da esa famosa discusión, ese error histórico que siempre repetimos, pero que en realidad nunca existió, que es la discusión con los sabios de Salamanca, ¿sí? En donde se dice que los sabios de Salamanca decían que la Tierra era plana, y Colón ponía el ejemplo de la manzana y decía que la Tierra era redonda. Esta discusión como tal nunca existió, ¿sí? Los sabios de Salamanca no decían bajo ninguna circunstancia que la Tierra era así, que la Tierra era plana. Los sabios de Salamanca sabían muy bien, ya desde la época de los griegos se sabía que la Tierra era redonda. La discusión verdadera estaba puesta en la circunferencia de la Tierra. Colón decía que iba a tardar menos tiempo del que le iba a llevar en la realidad llegar a las Indias Orientales. Esa fue la verdadera discusión que existió entre Colón y los sabios de Salamanca que trabajaban para la corona española. Bien, los pueblos americanos, ya pasamos, ya dejamos a los europeos, ya los nombramos bastante, también tenían sus formas propias de representar al territorio, ¿sí? Vamos a trabajar principalmente tres culturas que ustedes las pueden ver en el mapa de atrás mío, que bueno, lamentablemente salió espejo. Tres civilizaciones, que son mayas, aztecas e incas. No son las únicas, hubo más civilizaciones en el continente americano que por algún motivo los libros, los manuales no las suelen nombrar. Tal vez hay alguna que es más importante que estas tres, que es la olmeca, que fue cultura madre de influenció mucho tanto a aztecas como a mayas, pero no se la recuerda.
Tal vez lo que más recordamos de los olmecas son las cabezas colosales que ellos fabricaban. Tal vez algunos, si tiene buena memoria y es fan de los Simpsons, como yo, recordará un capítulo en el que el señor Burns le regala una cabeza gigante a Homero Simpson y él la guarda en su sótano. Esa cabeza gigante es una cabeza olmeca y su cultura influenció mucho a las civilizaciones que siguieron en Mesoamérica. Bien, ¿qué representaban estos pueblos, estas civilizaciones en sus mapas? Por lo general tendían a representar a sus barrios, los barrios nobles, los barrios más importantes. Marcaban también los ríos, marcaban también las montañas, los montes, marcaban dónde se encontraban los demás pueblos, los demás caminos y también los trayectos que había que recorrer para llegar de un pueblo a otro. ¿Qué finalidad tenía todo esto? La misma que tiene hoy en día: saber dónde están los recursos, saber cómo llegar a un lugar, saber dónde se encuentra una población, dónde está la gente. ¿Cuál fue el problema de todo esto? Cuando los europeos iniciaron con su proceso de conquista, los mapas les sirvieron y de muchísima utilidad a ellos y les permitió hacer más fácil esta conquista de los pueblos. Ellos ya sabían, al tomar los mapas, dónde se iban a encontrar los demás poblados, dónde iban a estar los caminos, dónde iban a estar los recursos una vez que sean sometidos. Entonces estos mapas les sirvieron de mucho a los conquistadores europeos. La primera civilización que vamos a tratar es los mayas, que está pintado de color verde en el mapa. Los mayas vivieron en la península de Yucatán. La península es esta, que está dibujado ahí. Ocuparon parte de los actuales territorios, de los actuales estados de México, Guatemala, Belice, Honduras y también El Salvador. Ellos representaban el mundo de manera circular, plano, y este mundo circular y plano se encontraba apoyado en un cocodrilo. Eso era lo que ellos creían. Esto no podemos decir nada. Tenían sus puntos cardinales, marcaban los puntos cardinales en el mapa. Con rojo iban a marcar lo que era el nacimiento del sol. En negro, esto era el este, con rojo el nacimiento del sol era el este. Al oeste lo marcaban con negro, que iba a ser la muerte del sol. Y después al norte y al sur lo marcaban. Al sur con amarillo era el nacimiento del hombre y al norte lo marcaban con blanco y era la muerte del hombre. Lo más importante de destacar tal vez de los mayas fue su precisión con el calendario. Establecieron un calendario de 365 días con 18 meses y cada mes tenía 20 días. 365 días, igual que el nuestro. Tengan en cuenta que en la época de los romanos tal vez teníamos el calendario juliano, que es el de Julio César, que era muy impreciso, y hoy en día tenemos un calendario que es gregoriano, que es el que le siguió al calendario juliano. Pero desde la época del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa e incluso hasta la Revolución Rusa, se usaba todavía el calendario que había inventado Julio César en la época del Imperio. Ellos ya tenían un calendario de 365 días para esa época, el cual era estaba muy bien hecho, ¿sí? Observaban muchos los astros del cielo, por eso es que la tenían tan clara. La siguiente civilización es la azteca, que es la que marcamos en rojo. Ocupaba parte de lo que es actualmente América Central y América del Norte, principalmente los países de México y Guatemala, ¿sí? Ellos marcaban, vieron que dijimos cada cual marca lo que quiere en el centro del mapa, y arriba y abajo, dependiendo de su idiosincrasia. Bueno, ellos marcaban en el centro del mapa, no solo en el centro del mapa, sino que era el centro del universo para ellos, la ciudad de Tenochtitlán, ¿sí? Que era un centro religioso muy importante para ellos. Entonces se marcaba en el centro del mapa, y esto no solo era el centro del mapa, sino que también era el centro del universo mismo. Y en sus mapas, tenían mapas que eran históricos como los nuestros, que mostraban acontecimientos, guerras, batallas. También marcaban los caminos y también realizaban mapas urbanos para mostrar dónde estaban los centros urbanos más importantes. Y por último, la última civilización que vamos a trabajar el día de hoy es la Inca, que se encontraba en los Andes centrales, ¿sí? En la cordillera de los Andes, y que ocupaba los países de
actuales de Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Casi me olvido de Perú. Bien. Los Andes, el imperio inca se encontraba en ese lugar, era un imperio, se iba expandiendo al igual que las otras dos civilizaciones que nombramos anteriormente, ¿sí? Y dividía el mapa en 4 cuadrantes. En el Amazonas, en la tierra de los incas, en la tierra de los antepasados, y en el centro se encontraba el Templo del Sol, que era el centro del imperio y del cual partían todos los caminos que llevaban a la conquista. Algo importante a destacar de los incas es que tenían un mapa en una tablilla de arcilla, y es uno de los mapas más antiguos también de los cuales tenemos registro y era de ellos. Bien chicos, espero que este video haya servido y les sirva para hacer el trabajo práctico que les mandamos con la profesora Sofía. Saben que cualquier duda que tengan pueden consultar por medio de la plataforma, así que espero sus consultas y hagan todas las que quieran. Chau, que tengan un buen día.